Hola suscriptores chidos, espero que se estén portando muy bien y no estén haciendo alguna clase de travesura, porque si no vendrá la chancla voladora. Y no olviden que los que dan like antes que empiece el video son chidoris, así que dale like. 5 hechos raros e insólitos en el fútbol. Número 5. Gol fantasma. En el año 2013, exactamente en el minuto 70 del partido entre Hoffenheim y el Bayer Leverkusen, Stefan Kiebling remató de cabeza pasando a través de la red lateral. De manera insólita, el árbitro marcó gol, pero minutos después, tras revisar bien la jugada, se da cuenta que la pelota traspasa la malla. Pero algo que todos me entienden es por dónde pasó la pelota, pues la malla no estaba rota. Sin duda, algo que siempre nos preguntaremos. Número 4. Fantasma de futbolista. En el año 2014, durante el partido entre el Bayern de Múnich y Borussia, se logra captar una sombra humana recorriendo el campo. Muchas hablan de un error de la cámara o un efecto visual, pero no hay una explicación definitiva, pues si logras ver bien, podrás ver claramente una extraña sombra que invade el campo de juego. Pero en mi opinión, pienso que fue simplemente un reflejo de un jugador. Número 3. Carretilla en fútbol. Sin duda, una de las disputas más grandes entre dos equipos se dio el miércoles 11 de mayo del 2004 en los octavos de final en la Copa Libertadores, pues todo comenzó cuando Blanco fue expulsado tras darle un codazo al brasileño Anderson Nigma, pues después de esto se armó una verdadera pelea, tanto que empezaron a aventar cosas desde la tribuna. Pero una de las cosas que me llamó más la atención fue cuando uno de los hinchas saca una carretilla para aventarlo. Hasta ahora no entiendo cómo subió la carretilla a la tribuna. Número 2. Rayo impacta jugador. El jugador del Sport Águila, en un encuentro contra el Fuerza Minera por la semifinal de la Copa Perú, termina herido e inconsciente a causa de un rayo, pues en un momento del partido un rayo termina impactando en su tobillo izquierdo y así dejándole inconsciente. El jugador Yao Contreras confesó que después del impacto no sintió nada y que hasta ahora no recuerda nada de lo que pasó, pues estuvo inconsciente hasta durante su traslado al hospital. Sin duda, este jugador tuvo mucha suerte. Número 1. Jugador le mete el dedo a otro. Esto pasó en un encuentro entre Uruguay contra Chile, donde el jugador Jara, sin motivo alguno, le mete el dedo a Cavani. Y por si esto fuera poco, fije que le mete un manazo en la cara. Tras el árbitro ver lo que ocurrió, le da la segunda tarjeta amarilla al jugador uruguayo, pues no se había dado cuenta de lo que pasó verdaderamente. De la impotencia, Cavani empezó a gritar, queriendo así golpear al árbitro y al jugador. Si te ha gustado este video, no olvides darle pulgar arriba. Nos vemos en el próximo video.